Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Insercoin. Yo soy Javi Jiménez Dronte y tenemos a Lluís Montoliu, que es una de las personas que más sabe sobre edición genética de España, además de investigador del Centro Nacional de Biotecnología. En esta ocasión tenemos la misma presentación tanto para vídeo como para podcast porque se nos ha roto la máquina de jugar a juegos. Vaya, yo que venía aquí a jugar a marcianitos. Efectivamente, bueno, de hecho no quiero dejar de perder la oportunidad de preguntarte por qué has escogido Space Invaders, ¿no? Space Invaders pues es porque es de mi época, ¿no? Somos de generaciones distintas y yo cuando estaba estudiando la carrera pues me sacaba unos dinerillos en un parque de atracciones en Barcelona. Yo estudié en la Universidad de Barcelona y en los veranos pues sacaba unas perrillas ahí en el parque del Tibidabo y cuando tenía mi ratito de comer, pues aparte de comer, pues me iba a darle al botón de los Space Invaders, ¿no? A matar marcianitos, que era pues el juego de la época, ¿no? Si no recuerdo mal, los marcianitos son del año 78. Gracias, yo también te quiero. No, pero... Yo empecé en el 80-81, con lo cual estamos ahí, sí, efectivamente. Claro, está muy bien traído porque en ese año no fueron los únicos bichos que entraron en la vida de la gente. Es decir, curiosamente en el 78 fue cuando creamos las primeras bacterias genéticamente modificadas para producir insulina. Efectivamente, los primeros organismos transgénicos. Efectivamente. Entonces encaja muy bien un poco pues, con la historia, ¿no? que venimos a hablar hoy, que nos interesa preguntarte. O sea que bien. Yo Estupendo. Voy a favor de los marcianitos. Estupendo, muy bien. Me voy para casa sin marcianitos. No muy hemos bien. podido jugar, pero bueno, no quiero dejar tampoco las referencias culturales Estupendo, de exacto. lado. Y bueno, estos últimos meses con la adaptación de Super López a cine, hemos escuchado mucho una frase pues en las promos y en los trailers, ¿no? Que decía, bueno, surge un tipo con superpoderes y va a ser en España, ¿no? O sea, un superhéroe tiene que ser español, o sea, americano, tiene que ser americano, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago más evidente ahora mismo para empezar sobre el tema es, ¿surge una herramienta de edición genética impresionante que puede cambiar un montón de cosas y va a ser en España? ¿Qué es CRISPR? No solamente es en España, sino que es en Alicante. No es ni en Madrid ni en Barcelona, sino es en Alicante, ¿no? La referencia que tienen pues nuestros colegas de extranjeros, ¿no? Van de visita, van de turismo, ¿no? Buena comida, buen sol, buena sangría, ahí estupendo. Pues resulta que ahí es donde está Francisco Juan Martínez Mojica. Francis Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, que hace nada menos más de 25 años empieza a intentar entender cómo sobreviven unos microorganismos que están en las salinas de Santa Pola, ¿no? Si alguien recuerda haber visitado las salinas, tiene un color como rosadito, ¿no? El color rosadito no es que esté teñida el agua, sino que se la dan estas arqueas, que así se llaman técnicamente, son unos microorganismos que, a diferencia del resto de bacterias, a estos les encanta la sal, ¿no? Entonces, Francis y su jefe de tesis en aquel momento, pues decidieron entender, ¿no? Entonces, empezando a hacer lo que se hacía en aquel momento, que era pues secuenciar el genoma de estos bichos, pues encontraron con unas estructuras repetidas. No eran los primeros que las veían, había también habido microbiólogos japoneses y holandeses que unos pocos años antes lo habían visto en microorganismos muy distintos, muy alejados, y entonces quizá la primera contribución que hace Francis, fíjate, hace más de 25 años, es darse cuenta, él y su equipo, de que algo que estaba presente en microorganismos tan distintos y que el único ancestro que tenían todos estos bacterias era pues la primera célula, la célula original de la vida hace miles de millones de años, resulta que esto tenía que ser relevante, porque si no, no se entendía cómo miles de millones de años después todavía seguían estando presentes estas estructuras. Él las estudió, las describió, se dio cuenta de que tenían una pequeña secuencia de ADN repetida, separada por unas secuencias que eran distintas, que nadie sabía para qué servía, y entonces se le ocurrió el nombre. El nombre de CRISPR, que tiene que ver con un acrónimo en inglés y que tiene que ver con esta estructura de secuencias repetidas, se le ocurrió a finales de 2001 y se empezó a utilizar en el 2002. Ahora, claro, hay millones de entradas en Google con CRISPR, pero en aquel entonces no había ninguna. Y si acaso las únicas que había tenían que ver con cereales, ¿no? Los Crispies de Kellogg's y estas cosas, pero a nivel científico no había nada de todo esto, ¿no? Entonces hizo fortuna
y no solamente nos dejó esta primera observación inicial y el nombre, sino que hizo la contribución esencial por la cual en algún momento, más pronto que tarde, esperemos que le concedan el premio Nobel, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tengamos un investigador que ha hecho algo tan relevante que merezca ser distinguido con el premio Nobel? Que, por cierto, no nos sobran de premios Nobel. Tenemos 1906, Santiago Ramón y Cajal, 1959, Severo Ochoa Albornoz, y se acabó la lista, no hay más. Con lo cual, fíjate, estamos en 2019 y estamos batallando para que Francis, pues en algún momento se lo reconozcan. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? En 2003, en verano de 2003, él hizo una cosa distinta de lo que hacían sus compañeros. Sus compañeros estaban como absolutamente sorprendidos y encantados de verificar estas secuencias repetidas que tenían las bacterias, pero lo que había entre esas secuencias repetidas nadie sabía qué era. Entonces, como no sabían qué era, pues como que lo metían en el cajón, ¿no? Y Francis dijo, no, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces él se dio cuenta de que en unas pocas de estas bacterias, estos fragmentos que había entre las repeticiones eran nada menos que un cachito, un fragmento de un virus que infecta la bacteria. Y cuando esto ocurría, la bacteria era resistente a ese virus. Él dijo 2 y 2, 4, blanco y en botella, dijo, esto es un sistema inmunitario. Acabo de descubrir cómo las bacterias se defienden de los virus. Claro, esto es un hallazgo impresionante, ¿no? Entonces, y así él lo pensó, él lo intentó publicar, tardó 3 años en convencer a la comunidad científica. Imagínate, un trabajo que venía de Alicante, un trabajo que no tenía colaboradores internacionales, él con sus estudiantes, y que nos decía que las bacterias tienen un sistema inmune, ¿no? Las bacterias que las desdeñamos, que las tenemos ahí como diciendo, esto, ¿para qué va a servir esto, no? Pues resulta que son las que nos han enseñado este sistema inmune. 10 años más tarde, esto mismo que a Francis descubre, 10 años más tarde, lo convierten otros investigadores en una herramienta de edición. Francis nunca trabajó en edición, pero estos compañeros que en 2013 empezaron a proponer el uso de estos sistemas CRISPR como sistemas de edición, nunca hubieran podido proponer esto sin el trabajo fundamental básico de Francis. Claro, de hecho, me parece muy interesante, bueno, el libro que acabas de publicar, que se llama Editando Genes, recorta, pega y colorea, hace mucho hincapié precisamente en esta historia no oficial o que no se conoce tanto de... Claro, hay 20 años de historia. A veces uno está en el sitio adecuado en el momento correcto, ¿no? Muy pocas veces, ¿eh? En general en la vida y en ciencia menos todavía, ¿no? A nosotros se nos apareció esta situación, serendipia, hablo yo de esto, pues en primavera de 2013, cuando apenas estaban proponiendo los primeros usos, nosotros estamos embarcados en un problema técnico que no resolvíamos, mandé uno de mis estudiantes a un laboratorio de referencia, ese laboratorio de referencia nos tenía que ayudar a resolver nuestro problema, pero ese laboratorio de referencia se dio cuenta que la publicación de las primeras propuestas de edición era una cosa relevante, era un antes y un después. Eliminó todo lo que tenía en ese laboratorio y puso todo el laboratorio a trabajar en ello, incluyendo aquel estudiante que había venido de España, ¿no? Era un chico italiano que yo tenía en el laboratorio, con lo cual a los 2-3 meses, en verano de 2013, cuando regresa a Madrid este chico Davide, un chico italiano de Milán, pues vino ya sabiendo utilizar las CRISPR, ¿no? Con lo cual nos dimos de bruces y empezamos a tener un diamante, una herramienta fabulosa en nuestras manos que nunca antes habíamos tenido, ¿no? Y con lo cual en poco más de un año y medio teníamos publicaciones y pues fuimos de los primeros grupos que utilizaban esta tecnología para hacer nuestros modelos animales. Yo trabajo en enfermedades raras de base genética y utilizo modelos animales para investigar sobre ellas. A veces me cuesta o nos cuesta hacer los modelos y con estas herramientas, pues lo que podemos hacer es, como dicen aquí, editando genes. Lo que podemos hacer es, yo he descubierto una mutación en un gen, en un paciente, y esa misma mutación no sé cuáles son sus consecuencias. No voy a investigar directamente en la persona y lo que hago es intentar reproducir esa misma mutación, ese cambio, que puede ser una sola letra, una letra que deja de estar en su sitio correcto, y lo que hago es reproducirlo en mi modelo animal. Esto me costaba pues muchísimos años y muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo. Ahora, en unos pocos meses, esto lo puedo hacer porque CRISPR es esa versatilidad, es esa secabilidad y esa rapidez en hacer en la revolución, en la creación de todas estas mutaciones. Ahora hablamos de los animales avatar, ¿no? Que se llaman, y que además tiene un nombre muy, muy atractivo. Sí. Pero
Incluso un nombre que tiene que ver también con videojuegos también. Pero por no dejar lo último que Muy comentaba, muchas veces se habla bueno, de la genética un poco como entender el lenguaje de los genes, ¿no? Claro. Entonces, una pregunta que yo siempre me hago un poco, Sí. si tuviéramos que evaluar el nivel de conocimiento de este idioma, de este lenguaje que tenemos nosotros ahora mismo, ¿qué tendríamos? ¿Un A1? ¿Un B2? Mira, te lo voy a explicar de una forma que yo creo que se va a entender. Tenemos 3.000 millones de letras en nuestro genoma. 3.000 millones de letras. De hecho, solamente un 2% de ellas, un 2%, son lo que constituyen los poco más de 20.000 genes que tenemos. Y de este 2% yo te diría que sabemos bastante. Yo creo que sabemos bastante de los genes, su nombre, su apellido, dónde viven, qué hacen, etcétera. Con lo cual, un 60 o un 70% sabemos. Pero ¿qué pasa con el 98% restante del genoma? Eso sí que es territorio desconocido. Ahí es la mayor parte de nuestro genoma, ahí hay muchas secuencias repetidas, evolutivamente pues ha llegado a nuestros días, con lo cual alguna función va a cumplir, pero es que también acoge dentro de esa zona que llamamos que no contiene genes, intergénica, están los interruptores, están las secuencias que determinan que un gen se active en esta célula y no se active en otra, o que se active en este momento del desarrollo embrionario o en la fase cuando somos adultos o a viceversa, ¿no? Con lo cual son las instrucciones que gobiernan la función de los genes. Y esto es algo por lo que habíamos pasado de puntillas durante muchísimos años porque no había manera de meterle mano a esa parte del genoma. Era una parte tan repetitiva en el sentido de que tenemos 4 letras, la G, la A, la T y la C. Imaginaros una zona de uno de nuestros cromosomas que sea GA, 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 miles de veces, claro. Entonces eso no sabes dónde estás, con lo cual intentar analizarlo gracias a las CRISPR que tienen esa precisión. Tienen esa precisión porque lo que hacemos nosotros es aprovechar lo que usan las bacterias para defenderse del virus. La bacteria lo que quiere es, cuando el virus saca la patita, pues reconocerlo, decirle, cuidado, que me he quedado con tu cara, sé quién eres y lo que voy a hacer es degradar tu virus para que no me infectes, ¿no? Con lo cual ese mismo reconocimiento es lo que nosotros utilizamos después para llevar esa proteína, que tiene un nombre así relativamente, que se llama Cas9, esta proteína que es una proteína que corta, son las tijeras. Por eso hablamos de tijeras programables o cortes de precisión o de bisturí, se las he hecho muchas metáforas, porque lo que hacen es llevar un corte a algún sitio del genoma, ¿no? Mediante una pequeña guía, una guía que le dice dónde tiene que cortar. Esta tijera va a cortar en el gen, nuestro gen favorito, y luego lo que el sistema, lo que la propia célula va a hacer para reparar este corte es lo que va a producir o bien la mutación, o bien la edición, o bien lo que nosotros queramos, ¿no? Y esto es algo pues que sencillamente pues no lo podíamos hacer. No es que lo hiciéramos más lentamente, no, es que sencillamente no lo podíamos hacer. Claro, y eso también ha despertado como muchas veces, pues, si te pregunto, claro, hace 10 años te imaginabas si íbamos a estar en este momento. Pero no solamente hace 10 años, o sea, yo en el año 96 nosotros publicamos un estudio en el cual proponíamos que una de estas secuencias, uno de estos interruptores de uno de los genes que estudiábamos podía ser importante. Claro, los revisores que nos revisaron la publicación, nosotros lo hacíamos de una forma indirecta, nos decían, usted lo que tiene que hacerlo para demostrar es vaya usted al genoma y elimine este elemento y díganos a ver si es importante. Claro, esto nos llevó 20 años. Hacer ese experimento nos llevó 20 años. 20 años se dice muy pronto, porque 20 años caben muchas tesis doctorales, caben muchos estudiantes, caben muchos compañeros que han pasado por el laboratorio picando piedra y sin encontrar nada, porque no lo pudimos resolver. Con lo cual, de repente, se nos aparece esta tecnología novedosa, que hay saltos que son cuantitativos y luego hay saltos cualitativos, ¿no? Y luego están los saltos cuánticos, ¿no? Pues esta está por encima de los saltos cuánticos. Esta nos ha permitido pues intentar entender esa parte mayoritaria del genoma que es muy relevante, que es la que hace que cuando deja de funcionar, pues también se establezcan enfermedades. Bueno, y uno de los ejemplos de esto, de estas tecnologías que están ahora en disputa, quizás en Europa, es precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Los animales avatar, ¿no? Que es parte de tu, sí, quizás la parte de tu investigación. Bueno, es lo que hemos propuesto nosotros, porque es algo pues poco distinto. En medicina se habla de que
de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? ¿Qué es una enfermedad? Pues es un grupo de síntomas que no necesariamente están en todos los enfermos y no necesariamente aparecen de la misma manera y con la misma intensidad. Pues en modelos animales, algo que utilizamos para investigar y para saber un poco más de alguna enfermedad, pues nos pasaba poco menos que lo mismo, ¿no? Lo que hacíamos era, pues la tecnología que teníamos hasta entonces, cuidado, es una tecnología que había recibido un premio Nobel en el 2007, con lo cual poca broma con esta tecnología. Utilizando células madre embrionarias, pues en ratón nos permitía eliminar un gen, ¿no? O eliminar un fragmento de un gen, y esto pues nos ponía muy contentos porque podíamos generar un ratón que carecía de ese gen, y esto nos permitía acercarnos a la situación de esa misma persona que le faltaba un gen. Pero esa mutación, esa eliminación de un fragmento del gen, pues no existe en humanos. ¿Qué es lo que nos pasa en la población en general? Pues las mutaciones que se dan cuando hacemos diagnóstico genético en las personas afectadas de alguna de estas enfermedades congénitas, pues son muy sutiles. Una letra que está fuera de sitio, una letra que se duplica, una letra que se cambia, con lo cual esta sutilidad era muy difícil de reproducirse. Ahora, gracias a las CRISPR, yo puedo promover un corte muy cerca de la letra y le puedo dar un molde, una pequeña secuencia de ADN que se utilice para restaurar ese corte, de tal manera que el resultado final sea el cambio de una sola letra. Si esto lo hago, y lo que hago es reproducir en mi ratón exactamente la misma mutación en el mismo gen en el correspondiente de ratón, ese ratón pasa a ser el ratón avatar de esa persona. Yo utilizo la metáfora de la película de James Cameron, de ciencia ficción. Acordémonos de los seres azules que están conectados de alguna manera con las personas. Cada ser azul tiene su conexión con cada persona, ¿no? Esa es la metáfora que yo utilizo. Yo tengo una persona que ha sido diagnosticada, María Pérez Gutiérrez, y esa señora María tiene una mutación en el gen X en la posición 315. El ratón que yo voy a hacer va a tener la misma mutación en la misma posición en el gen homólogo, es decir, en el gen que tiene el ratón, y ese ratón va a ser el avatar de María. Con lo cual, antes de administrarle yo a María una droga, un medicamento que no tengo yo muy claro si va a ser beneficioso, le va a producir un riesgo, va a tener consecuencias negativas, pues puedo explorarlo en ese modelo avatar que es de su misma mutación, y si tengo éxito y si tiene pues consecuencias beneficiosas a nivel de terapia, pues me puedo plantear entonces, y solo entonces, habiéndolo validado, seguridad y eficacia, lo puedo trasladar al paciente. Me parece muy interesante recalcar que no estamos hablando de ciencia ficción. No, esto ocurre. Estos días, ayer, anteayer, sí, esta semana, sí. Había hecho un reportaje con El País, si no recuerdo mal, sí, de un caso concreto. Exactamente, uno de los primeros que hicimos, ¿no? Patty Bonet es una chica con albinismo que tiene afectado un gen. De hecho, a Patty, de los 3.000 millones de letras, le falta solamente una. Fíjate, una letra es suficiente para que ella desarrolle este albinismo, que lejos de lo que la gente piensa del albinismo, el albinismo está asociado a una discapacidad visual severa. De hecho, la mayor parte de personas con albinismo en este país y en otros son personas con ceguera legal. Ceguera legal quiere decir que tienen una agudeza visual por debajo del 10%. Eso es lo que les preocupa. Luego, pues tendrán la pérdida de pigmentación, que es lo que vemos, ¿no? Pero lo que realmente es discapacitante es esa pérdida de visión. Ella es actriz. Ella, pues, la podemos ver en obras de teatro, en spots de televisivos, en proyectos de vídeo, etcétera, y es muy colaboradora. Ella la diagnosticamos y precisamente por la sutilidad y por la precisión de su mutación decidimos obtener el avatar de Patty. Aplicamos la tecnología CRISPR y lo que hicimos, pues ya hace un par de años, desarrollamos y obtuvimos su ratón. Y en estos días, lo que gracias a este medio de comunicación, gracias al País, lo que nos propusieron es que se conocieran, pues, Patty con su avatar, ¿no? Entonces, con todas las precauciones adecuadas, pero apostando por la transparencia, introdujimos todo el equipo de grabación y a la misma Patty con todas las protecciones adecuadas y le presenté a su ratón, ¿no? Y entonces a ella le interesó muchísimo, estaba muy contenta, muy emocionada, y de hecho era consciente de que no sabía si para ella podía tener un beneficio, pero sí que era consciente de que quizá otras personas como ella en un futuro podrían beneficiarse de esta investigación, y este es exactamente el mensaje. Claro, porque la otra alternativa, ahora que estamos hablando de experimentación y que estamos hablando de animales, nos lleva a una pregunta que era casi obligatoria hacerte, y es el caso de China, ¿no? De las dos niñas que nacieron el año pasado
y que habían sido modificadas genéticamente. Claro. El 26 de noviembre, lunes, todo el mundo se despertó con unos vídeos que lanzó un investigador chino, He Jiankui, que nos contaba que había editado genéticamente con CRISPR embriones humanos. Bueno, esto no sería una noticia porque ya había otros investigadores en China y también en Europa que lo habían hecho desde abril de 2015, ¿no? Con lo cual hacía más de 3 años que esto era posible, pero nadie se le había ocurrido implantar estos embriones para que llegaran la gestación a término y dieran lugar a bebés. Lo que hizo este investigador fue saltarse unas cuantas líneas rojas y saltarse la legalidad, porque no pensemos que en China todo es posible. Esto también es ilegal en China, con lo cual, digamos, hizo esta implantación de los embriones y acabaron naciendo pues estas supuestamente 2 gemelas chinas, y parece ser que hay otro embarazo en camino, ¿no? Entonces, lo que hizo el investigador es lo que hacemos nosotros cada semana en el laboratorio con ratones, con lo cual yo cuando lo leí, cuando lo vi, pues me llevé las manos a la cabeza, ¿no? Porque yo sé que la utilización de estas herramientas CRISPR, todo aquel que trabaja con CRISPR sabe que es muy preciso el gen que nosotros decidimos modificar, pero lo que no controlamos todavía es el resultado final, porque las CRISPR lo que hacen, como decíamos anteriormente, es cortar el ADN, cortar el genoma en el gen que nosotros. Luego, cómo se resuelve este corte son las herramientas de reparación las que lo hacen. Y estas herramientas de reparación no tienen la misma precisión. En particular, no tienen memoria, con lo cual cada vez que se encuentran un corte lo reparan de una forma distinta. Esto quiere decir que generamos multitud de variantes genéticas. Esto quiere decir que mis ratones cuando nacen son mosaicos. Mosaicos en el sentido de una colcha de patchwork, una colcha de cuadraditos de colores, con lo cual cada zona del ratón pues tiene una variante genética. Bueno, esto lo sé gestionar yo con los ratones, ¿no? Tengo pues un montón de ratones que me nacen, por ejemplo 20 ratones, los analizo su genoma y me doy cuenta de que en uno de ellos es donde se ha incorporado la variante que yo quería. Este es el que selecciono y descarto los otros 19. De hecho, no son cifras al azar, que no. Es exactamente esa proporción. Exactamente, la que es alrededor de un 2, 3, 4, 5%, uno de 20, ¿no? Los selecciono y descarto los otros 19. Ahora dime tú cómo lo hago esto con seres humanos. Esto no lo puedo hacer, no es éticamente aceptable. Con lo cual, el pensar que alguien había cometido tamaña irresponsabilidad de trasladar, de transmitir este riesgo de forma gratuita e innecesaria a estas niñas, pues me pareció un desastre, ¿no? Me pareció un desastre desde todos los puntos de vista. Recordemos que estas niñas van a tener que estar supervisadas médicamente el resto de su vida, ¿no? Porque dado que les pueden faltar genes o alteraciones genéticas en cualquier parte de su cuerpo, pues pueden tener en un momento determinado un fallo renal, un fallo hepático, un fallo de pulmones, un fallo muscular, etcétera, ¿no? Bueno, ellas y en el supuesto de que tuvieran sus descendientes, ¿no? Con lo cual hemos abierto una caja de Pandora, ¿no? Alguien decía el genio ha salido de la botella. Yo que soy un poquito más terrenal, digo la pasta de dientes ha salido del tubo, ¿no? Una vez ha salido del tubo ya no hay quien la meta. Con lo cual digamos, algo que pensábamos que podría ocurrir, pues finalmente ocurrió. Bueno, ahora ya no hay vuelta atrás y lo que tenemos encima de la mesa es un problema importante, un problema que tenemos que resolver y con independencia de lo que técnicamente se pueda hacer, pues tendremos que decidir lo que debemos hacer y tendremos que decidir lo que es adecuado, lo que es científicamente relevante y está justificado y lo que es éticamente aceptable, ¿no? Y esto es algo que tendremos que decidir no solamente país a país, que es como las legislaciones funcionan. No existe una legislación internacional, lo más parecido a ellas son las declaraciones universales de derechos humanos, etcétera, pero lo que sí que tenemos que promover es un debate entre todos de decir, bueno, señores, es que todavía no gestionamos los riesgos, con lo cual el intentar modificar un gen en estos embriones pues da más riesgos, da más problemas que beneficios. Claro, lo que hacía este investigador, y esto es lo que se quedó al principio mucha gente, pues lo que quería hacer era inactivar un gen que es el que usa el virus del SIDA para entrar en las células, ¿no? Y el mensaje que le dio a las parejas, a las cuales convenció o engañó para hacer este experimento, es yo voy a inactivar el gen y así sus hijas, dado que uno de los padres era portador del virus del SIDA, pues no van a estar infectados por el virus del SIDA. Lo que no les dijo es que hay otros procedimientos médicos para hacer lo mismo sin tantos riesgos. Esto, por eso digo yo que las engañó.
daño, pero es que además, dado que son mosaicos, dado que no todas sus células tienen el gen inactivado, ni tan solo lo que quería hacer lo ha conseguido, ¿no? Con lo cual, y además pensemos, no seamos ingenuos, este gen no está ahí para actuar de puerta de entrada del virus del SIDA, estará ahí para otra cosa. Esto es un regulador de nuestro sistema inmune, es al revés, es el virus del SIDA que aprovecha esta puerta para entrar en nuestras células, con lo cual eliminar un gen así tan gratuitamente, pues seguro que tiene consecuencias. Tenemos que ir con muchísimo cuidado antes de trasladar estos riesgos, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Lo que te quería preguntar ya, por cambiar un poco de tercio claro. A temas quizás un poco más alegres, ¿no? Muy bien. ¿Por qué CRISPR? Es decir, porque yo soy muy fan, por ejemplo, de un artículo tuyo que contabas, voy a ponerlo aquí para que se vea bien el libro, que no le hemos dado mucha publicidad. Un artículo tuyo en el que contaba la historia de Dolly, ¿no? Sí. Además con la intrahistoria y tal. Sí, la otra cara de Dolly. Claro, y bueno, tenemos el tema de los transgénicos, que es un tema también de muy actualidad y muy polémico. Entonces, ¿por qué, puesto a hacer un libro de divulgación sobre estos temas, decidiste que este era el tema que te interesaba? Yo creo que esto es un tema que ha venido para quedarse. Hay pocos temas que producen una revolución en toda la ciencia. Este es uno de ellos. Quizá el más parecido es el que ocurrió en los años 80 con Kary Mullis, que le dieron el premio Nobel por una reacción de amplificación del ADN, ¿no? Que la gente dirá, ¿esto para qué sirve? Pues toda la medicina forense, todos los CSIs, toda la detección de muestras y de evidencias de ADN está basada en ese descubrimiento, ¿no? Con lo cual, imagínate la revolución que causó la PCR. Pues CRISPR es algo parecido. CRISPR es algo que yo suelo decir que en los laboratorios solamente va a haber de dos tipos, ¿no? Los que ya usamos CRISPR y los que van a usar CRISPR. Ya no va a haber ningún tipo de laboratorio más, ¿no? Es una tecnología tan poderosa que además yo creo que la sociedad tiene que conocer, tiene que ser partícipe, ¿no? No nos puede pasar como cuando aparecieron las plantas transgénicas, que hubo grupos con sus agendas particulares que se encargaron de demonizar esta tecnología y a la sociedad solamente le llegó una vía de información y la sociedad asumió como propio que las plantas transgénicas eran malas, eran malévolas, eran demoníacas y ya está, y ya no nos cuestionamos nada más, ¿no? Las CRISPR son unas herramientas que nos permiten cambiar el genoma de cualquier organismo, de cualquier gen, y esto puede tener unos beneficios estupendos, tanto en terapia como en lucha de enfermedades infecciosas en mosquitos, en plantas, en animales de granja, etcétera. Hay que saber a qué nos atenemos, hay que saber por qué, hay que saber el mecanismo y sobre todo creo, siendo españoles también creo que hay que contar que ha habido investigadores españoles, en particular Francis Mojica, detrás y al principio de todo esto, ¿no? Yo creo que tenemos que enorgullecernos porque pues, nos faltan referentes científicos, ¿no? O sea, yo creo que referentes deportivos tenemos algunos, pero yo creo que para nuestra juventud, para la ciudadanía, pues el hecho de tener un referente, un investigador que ha contribuido de forma tan decisiva en esta explosión tecnológica, pues yo creo que es algo que tenemos que estar muy contentos. Y por todo esto, lo he intentado plasmar en el libro de una forma entendible, en lenguaje llano, para que todo el mundo lo entienda. Claro. Bueno, ya para acabar, dice la primera ley de Clark que cuando le pregunta a un científico erudito, también dice anciano, que no es nuestro caso porque te queda mucha batalla que dar, pero cuando le pregunta a un científico erudito qué es lo que será posible en los próximos años, seguramente acierte. Pero cuando le preguntas qué no, seguramente se equivoque. Entonces, para acabar, dentro de este marco, ¿qué cosas nos parece... ¿Qué nos podemos esperar en el futuro, en este tiempo tan incierto? ¿Qué cosas no van a pasar? Bueno, pues yo creo que estamos utilizando muy alegremente la modificación genética y estamos presuponiendo que vamos a ser capaces de interactuar con, por ejemplo, propiedades de nivel superior, ¿no? Una cosa es intentar cambiar el color de los ojos de las personas, ¿no? Y uno puede pensar, esto es como medio fácil, ¿no? Bueno, pues yo suelo decir, es que resulta que el color de los ojos está gobernado por nada menos que más de 650 genes, con lo cual fácil no lo parece que sea, ¿no? Pero si esto ya no nos parece fácil, y lo que creo que vamos a tardar y dudo que lleguemos, al menos en fechas próximas, es en intentar controlar, por ejemplo, inteligencia, ¿no? ¿Cuál es la base genética de la inteligencia, ¿no?
Bueno, pues la base genética de la inteligencia probablemente es la inclusión de un montón de genes y un montón de experiencias vitales, no solamente genética, es cómo te enseña, quién tienes a tu alrededor, dónde estás formándote, hay un montón de factores. Con lo cual, pensar, reducir ingenuamente que con apenas 3 modificaciones pues vamos a conseguir una persona, un chico, una chica más inteligente, pues me parece esto una tontería en estos momentos. Nosotros seguiremos ahí en la batalla porque, hablando de estos temas, uno de los nombres que inspiró el nombre de Shataka precisamente fue la película Gattaca. Ah, exactamente. Así que todavía no llegaremos, pero bueno, nosotros estaremos ahí mientras. Muy bien. Mientras tanto, muchísimas gracias Gracias a vosotros por el interés. Muy bien. Y nada, pues nos vemos en el próximo Insert Coin.